Hola amigos de Mari NMG, su amigo Carlos Martínez. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que incluso a las madres les va a interesar mucho. Hoy vamos a hablar de las anginas, ¿sí? A petición de una amiga que me pidió hablar sobre el tema y que incluso ya tenía tiempo que quería hacer este video. Entonces, hoy quédense para ver, para entender por qué sucede el problema de anginas y cómo muy fácilmente la podemos recuperar a la persona con el agua de mar. Así que acompáñenos. Ok, bueno, ahora nos vamos a apoyar en el tumbaburros. Vamos a ver el libro de Nueva Medicina Germánica, precisamente para lo que es la parte, a veces cuando trato de decirlo de memoria, digo palabras sin querer hasta cuando lo reviso de nuevo, que dije palabras que no eran, ¿no? Entonces, para eso ese libro me ayuda un poquito más que nada para explicar, luego ya hago la explicación un poco más fácil para que entiendan ustedes, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de lo que se conoce como amigdalitis, que son las famosas anginas, ¿ok? O también se lo conoce como tonsilitis, angina tonsilar, a veces cáncer de amigdalas, vamos por ahí, pólipos faringeos, ¿ok? Así que vamos a comprender que son las amigdalas, entre paréntesis, faringea, tubárica, palatina, lingual, según la medicina clásica, islotes del tejido procedente del tejido linfático. Pero sin embargo, el doctor Hammer se trata, según doctor Hammer, se trata de glándulas mucosas que se encuentran ordenadas en forma circular en la faringe para verter mucosidad sobre el alimento ingerido. O sea, la función que tiene es hacerla más resbaladiza, poner mucosidad para que la presa que tragamos pueda pasar más fácilmente hasta llegar al estómago. Esa es la función, ¿ok? Esa es la función biológica. Okay. ¿Qué tipo de conflictos originarían que esto tuviera problemas? Conflicto de presa, no poder tragar alimento o algo deseado. Por ejemplo, en un niño podría ser un juguete, en otros grandes podría ser un carro, una moto, una casa, un trabajo o algo así. Ahí nos tenemos que poner en, cuando se trata de un niño tenemos que pensar como niño, ¿sí? Digamos que lo que desee el niño siempre va a ser lo que deseamos los adultos. Vamos a ver más adelante unos ejemplos. Por falta de mucosidad, aquí dice por falta de mucosidad, el no tener el alimento, tener, entonces ahí no se impactaría. Recuerden, está el caso real como es y está el figurativo. O sea, nosotros los seres humanos decimos, esto me pasa, esto sucede y vamos relacionando. Por ejemplo, no tener comida, un trabajo para nosotros pudiera ser, pierdo mi trabajo, si el trabajo es mi dinero, pues sin dinero no hay comida, aunque el refrigerador esté lleno, ¿entienden? Esa relación es la que la mayoría de los seres humanos hacemos. Esto de las anginas sucede en todo ser vivo, en perro, en gatos, ¿sí? Pero eso es un poco más directo, más animal, ¿sí? ¿Ok? Entonces, incluso tu perro cuando tenga eso, vamos a entenderlo y el remedio que te voy a explicar con el agua de mar es lo mismo que se lo puedes dar a tu gato, a tu perro, a quien sea, y el mismo resultado vas a obtener, o sea, muy buenos, ¿ok? Ok. Mm, ok, por falta de mucosidad, o sea, darla derecho, porque tenemos derecho e izquierdo, ¿ok?
o bien no poder escupir algo malo por falta de mucosidad, o sea, no podernos deshacer de ella, sería lo que es la parte izquierda, ¿ok? Derecha, no poderla atrapar, izquierda, no podemos deshacernos de ella. Viene del mesodermos, hablamos del tronco cerebral, es bien importante entender porque cuando empiece el proceso de sanación, ahí es donde va a molestar, ¿ok? Ejemplos, bueno, entonces, cuando hablamos de un niño pueden ser muchas cosas, ¿no? Puede ser, me acuerdo de una revista, que no sé por qué ya no la volvieron a hacer, ¿no? Que no recuerdo si era la familia Cárdenas o no recuerdo cómo le ponían, de unos dibujos animados que estaban, me gustaba mucho porque era una manera de introducir la nueva medicina germánica en una forma amena, ¿no? Y me acuerdo que en aquella ocasión sacaron el tema de precisamente de las anginas y mostraba el caso de una niña que iba a ser para lo que era la Navidad y pues ahí estaba el arbolito de, de Navidad y estaban los, los juguetes envueltos envueltos para regalo, ¿no? Entonces había uno que se miraba que era un bata y a la niña le fascinaba el béisbol. O sea, cosa curiosa, a la niña le gustaba más el béisbol, pero le encantaba. Y se imaginaba que ese regalo era para ella, ¿entiendes? Entonces ella se imaginaba con el bat usándolo, ¿no? Y el día de Navidad, y resulta que no, perdón, eran unos esquís. En la historia eran unos esquís para, en un lugar donde era montaña, entonces ella se imaginaba esquiando, entonces miraba las esquís y decía, ¡ay! Eso van a ser para mí. Es que, bueno, el asunto sería lo mismo si fuera una niña con la gana de vivo, ¿no? Pero en la historia eran unos esquís. Y se imaginaba que para ella iba a ser eso, el otro. Y llegó la Navidad y ella esperando sus esquís. Ajá. Y los esquís eran para su hermano. A ella le tocó una muñeca. Uh-huh. Oh, decepción. Le impactó en las anginas, ¿sí? Ese tiempo que ella duró pensando que no es para ella, no pudo tragarse la presa, o sea, no se pudo hacer de los esquís. Mientras duró ese tiempo, mientras ella le impactó saber que no era para ella, no me pude pasar la presa, o sea, no pude devorarme, no lo pude obtener, o sea, de aquí no pasó, o sea, me lo quitaron, le impacta. Y en este caso, como estamos hablando del tronco cerebral, hay proliferación celular, o sea, las anginas se agrandan. Pero en ese momento no nos sentimos mal. O sea, hablando de aquí, sí, nos sentimos un poquito tristes, lo que quiera, pero las anginas en ese momento que está pasando ese instante, no te sientes mal. Mientras en la fase activa, pues estás triste, tal vez duermas poco, andas con las manos frías, pero a lo que es en sí el sentirte con fiebre y todo lo que asumimos es cuando ya nos infectamos, es cuando ya se resuelve el conflicto. ¿Ok? En el caso de la historia, se dieron cuenta que la niña le fascinaba, quería y tuvo la bendita suerte de que los esquís no le quedaron al muchacho. Entonces dieron el gusto a la niña y se lo regalaron entonces a la niña y ahora sí, por fin se pudo tragar la presa, o sea, obtuvo la recompensa. ¿Ok? Recuérdense, hay que pensar cuando son niños, hay que pensar como niños. Entonces la niña feliz cantaba, feliz, bla, 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 bla. Al día siguiente
se siente mal, se siente con fiebre, se siente inflamada la garganta, la tuberculosis empieza a trabajar ahí para deshacerse de las células que sobran. ¿Ok? En este caso, cuando debemos entender esto, eh, lo que son las anginas es la que se encarga de producir esa salivita, esa cantidad, lo que hace que resbale. ¿Ok? Cuando el cuerpo se da cuenta que necesita, porque no puede tragar, entonces lo que empieza a hacer es a producir más células de eso en particular para que pueda producir más de lo que necesita. En ese caso, necesita producir más mucosidad. Entonces produce más proliferación. Por eso es bien importante entender que el cáncer no ocurre por capricho y todo tiene un porqué. En este caso, aquí la necesidad era producir más célula igualita, o sea, esa célula que ya están ahí se compone de miles o de millones de células. Al necesitar más, se multiplican, o sea, hacen células idénticas. ¿Sí? O sea, no hacen células locas, diferentes, marcianas, que no, células de lo mismo, lo cual hace que ese órgano sea más funcional, produzca en este caso más mucosidad. Esa es la función, ¿sí? Una vez logrado el objetivo, el cuerpo dice, ok, tal vez ya no necesito ese exceso que se creó, entonces se va a empezar a encargar de deshacerse de ellas. Y es cuando en la segunda fase, lo que es o como en algunos lugares le conocen como crisis curativa, es el momento en que le dice a la tuberculosis, a los hongos, ¿sabes qué? Ve para allá, a esta parte de aquí y deshazte de ellos. ¿Ok? No es que te contagiaste de una bacteria que andaba por ahí, que te tocó y atacó. No, en realidad las bacterias y los bichitos ya están en nuestro cuerpo. Si eres una persona sana, debes tenerlos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nunca te sientes mal si siempre los tenemos? Porque el cuerpo no les ha dado la orden. El cerebro no les ha dicho que trabajen en esa parte en particular. Si el problema fuera en el riñón, le diría, ve al riñón y hace el trabajo allá. Cuando hablamos de tuberculosis, uno piensa tuberculosis en el pulmón, pero la tuberculosis se trabaja en muchos órganos, ¿sí? Pero en donde lo necesite y el cerebro le va a decir en dónde. En este caso, una vez que ya no se requiera, le va a decir ahí que se encargue de descomponerlo. Entonces va a ver que va a descomponer, va a ser eh, como como, eh, como cuando tú ves que algo se pudre, haz de cuenta igual, ¿sí? Se encarga de hacerlo y empieza, el problema es que se inflama y da fiebre, ¿ok? Entonces, es una fase de sanación. Vas a poner una bolsita con hielo aquí. Recuerda que tenemos un video de ahí que habla sobre el hielo en la cabeza. Te lo recomiendo usarlo mucho. Vas a ponerle aquí, que es más o menos el área donde más o menos va a tener el malestar y eso le va a ayudar a mantener lo que es la fiebre y mantener desinflamado lo que es esa parte de ahí. Va a ser tan intenso como ahí así sea la intensidad de acá. Manteniendo un poco desinflamado acá, se va a mantener un poco desinflamada acá. ¿Ok? La otra recomendación es que aparte de que le puedas tomar agua de mar, utilices un atomizador. Ay, no tengo aquí uno a la mano. Ay, bueno, aquí aparece uno, pero sin el que sería que le echaras aquí por dentro para que le caiga directamente lo que es en las anginas y le ayude a mantenerlas desinflamadas, ¿sí? Si la haces así con el atomizador, ponle agua pura y así atomizado, ¿sí? Si es un poco quisquillosa para tomarla. Lo ideal también sería que aparte la estuviera tomando, ¿sí? Que la estuviera tomando o incluso que haga gárgara y se la tome, ¿sí? Más que los niños a veces son un poquito quisquillosos, entonces el atomizador funcionaría muy bien. Y aparte, también echarle en esta parte de aquí.
o sea, por fuera y por dentro, ¿sí? Y la bolsita con hielo le ayudará a salir adelante porque es mantenerla desinflamados. El proceso ese proceso va a terminar una vez que ya haya terminado el cuerpo de hacer lo que se necesita. Ok. Eso será cada vez que tenga un mismo tipo de conflicto. ¿Se me explico? Por ejemplo, si la niña siempre o el niño siempre está deseando, anda con que quiero esto y no lo tengo y anda con anginas una y otra vez, oye, ¿qué está pasando? ¿Entiendes? Porque la niña siempre, el niño o la niña siempre está deseando algo y que no lo obtiene. Hay que tratar de ver, ¿no? Ajá. Y lo mismo uno, ¿sí? Hay que entender las recaídas o entender los procesos, porque es cuando uno logra entender ya un poquito más grande, empieza a entender el por qué, empieza a quitarle importancia, porque ya dices, oye, cambio el chip, no quiero estar enfermándome, ¿no? Tengo un primo que incluso ya de mayor, dicen que hacía mucho de eso, y le quitaron las anginas. Señores, nada en el suelo, nuestro cuerpo estorba. Todo tiene una función. ¿Entienden? Ok. En el caso de cáncer de amígdalas, es lo mismo, solo digamos que a lo mejor ha caído una y otra vez, pero igual, solo va a ser un poco más largo el proceso, ¿sí? Pero tendríamos los mismos resultados. Si lo podemos combinar con los baños de sal de mar, como lo tenemos ahí en el video de los famosos baños de sal de mar, va a ayudar muchísimo, ¿ok? Y sobre todo si los niños son un poco renuentes, métanlos al baño. El baño con sal va a ayudar muchísimo, porque aparte lo va, y sobre todo, lo que podría agravar que eso se inflamara todo y demás, es si hay retención de líquidos. Como yo le dije, el síndrome de tubos colectores es HELP. Síndrome de tubos colectores, tienen que ver ese video. Eh, cualquier, eh, la persona que tenga retención de líquidos, cualquier conflicto en fase de sanación, los puede ser hasta mortales. ¿Entiendes? Entonces, si tú usas el baño de sal de mar, mira, trabajas en todos los sentidos. También el riñón trabajaría bien y cualquier otra inflamación de tu cuerpo también lo haría. ¿Ok? Uh-huh. Como le decía, en el conflicto activo hay aumento funcional, o sea, genera más células de lo mismo. ¿Ah? Crecimiento de adenoma compacto en forma de coliflor con calidad secretora, aumento de tamaño en las amígdalas, pólipos faringeos y posible dificultad para tragar o respirar. Eso sucede cuando está creciendo, ¿no? Entonces, tampoco es para que se alarmen, o sea, deben saber qué es lo que está ocurriendo. Tu cuerpo hace algo por las razones adecuadas. ¿Uh? En la fase de curación, okay, ¿cuál es el sentido biológico? Así como se les mencionaba hace ratito, ¿no? El sentido es, al haber más células glandulares, como se les mencioné, a crear más de lo mismo, se produce más mucosa, de manera que el bocado puede deslizarse de mejor manera por la garganta. Esa es la función. ¿Ok? Recuerden, nosotros somos animales. ¿Sí? Que somos animales, no hay problema. Biológicamente somos animales. Entonces, todo se fue dando con el tiempo. Entonces, lo mismo, por ejemplo, que un perro atrapó un pajarito, por ejemplo, mi cachorro todavía no, pero los otros perros se han hecho cazadores de pichones. ¿No? ¡Pum! Y agarran los pichones y se lo comen. Aparte, siempre tienen su comida. Recuerden, no me vengan con que el perro, no, es naturaleza, punto. Pero digamos que el perro lo atraparía y ya dice, ya me voy a comer este pichón. Y llega el otro perro y se lo arrebata y se lo quita, pues no pudo tragarse, ¿sí? O es demasiado y no puede comérselo, entonces necesita más glándulas, en este caso de mucosidad, para que pueda pasar
entonces le produciría problemas con las anginas y una vez que lo logre, ya pasaría por el otro proceso. Entonces, si tu animalito tiene eso, si ya sabes que está con fiebre, y esta es la crisis curativa, es lo mismo, échale agua de mar así, échale agua aquí y mételo en un baño con sal de mar. O sea, es el remedio, es el mismo. No que porque es un animal vas a invertir en el tratamiento veterinario más caro que... No, es el mismo, es el mismo. ¿Ok? Entonces, no hay mayor problema, no hay mayor, hazlo. Ujú. Más recuerden, o sea, no es que tu hijo no se haya podido comer ese pedazo de pollo, que aunque puede, pero generalmente nosotros somos un poquito más, era algo que yo quería, algo que yo deseaba, aquel que tiene la niña aquella o el niño que yo lo quería y resulta que no lo tengo, no puedo salivar, no me lo puedo tragar, ¿entienden? Ajá. O en mi carro, ya, ese carro es mío, me va a costar $1,000. Espérame, para mañana te lo tengo y tú, y que vaya y que te lo ganó otro, ¿entiendes? O sea, hay que entenderlo, ajá, pero no es mayor ciencia. Si andas con inflamación, el agua de mar es lo mejor. Y tu bolsita con hielo. ¿Se puede hacer el baño con sal? Mejor. La explicación que doy aquí bajo la nueva medicina germánica es para que entiendas por dónde viene, por si eres de las personas que constantemente está padeciendo una y otra vez. No es que hay un virus ahí que te está enfermando o una bacteria que te... No. Si se vuelve a salir el mismo conflicto, obtienes en el proceso de sanación el mismo efecto. Vuelves a tener otro exactamente igual, vuelve a suceder exactamente lo mismo. Ok, entonces esperemos, vamos a hacer sencillo lo que es el video de hoy. Espero les haya gustado. Recuerden inscribirse, darle like y compartirlo. Recuerden que son videos que salvan vidas y por lo tanto hagan su trabajo. ¿Sí? Soy amigo Carlos Martínez. Hasta la vista.